Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Y comenzamos este tramo informativo de Deportes en Libertad hablando de una estrella, hablando de un extraterrestre, hablando de un deportista que es fuera de lo común, y ese es Tadej Pogačar, que firmó otra exhibición en la Vuelta a España al ganar en solitario en la cuarta etapa con final en Andorra la Bella, atacando a 50 kilómetros del final de esa etapa en el ascenso de la collada de Viexalis. El esloveno sacó 2 minutos y 45 segundos al grupo perseguidor, donde llegaron Vidar y Gal como segundo y tercero. Es su segunda victoria en esta edición y amplía su ventaja en la general hasta los 3 minutos y 21 segundos sobre su compatriota Roglic y 3 minutos y 32 segundos sobre el español Enric Mas, que fue el más valiente del grupo perseguidor, el ciclista español. Pasamos al fútbol, después de reseñar esa gran victoria de Tadej Pogačar, para hablar de la victoria del Betis, porque sigue su racha en el inicio de esta liga. El Betis ganó 0-1 al Valencia en el estadio de Mestalla con un golazo de volea de Pablo García en el minuto 83. Apenas 4 minutos después de saltar al campo, el canterano del Betis pues logra conectar esa volea que termina convirtiendo el gol del triunfo para el equipo sevillano. Es el primer gol en primera división del canterano verdiblanco, que responde así a los rumores sobre su posible salida del club. Bueno, yo de momento solo pienso en el presente, ¿no? En disfrutar de este día y de esta victoria con el Real Betis, que es el club en el que llevo ya 15 años de mi vida, y eso, es eufórico y solo pienso en la victoria y los 3 puntos. Y sobre el Valencia tenemos que decir que volvió a mostrar su impotencia ofensiva por segunda jornada consecutiva ante su afición, que volvió a estallar contra el equipo de Corberán. El entrenador de Valencia, a pesar del malestar de la afición, agradeció el acompañamiento y volvió a señalar el poco tiempo de descanso que tuvo para preparar este partido. Hoy ha sido uno de esos partidos donde la afición nos ha ayudado a superar la adversidad que sabemos que teníamos de jugar un día o de tener un día menos de recuperación, de venir de un partido también muy exigente, y sin el apoyo no creo que hubiéramos aguantado el ritmo hasta el último segundo como el equipo ha aguantado. El Betis suma de esta manera su segunda victoria consecutiva en estos 2 primeros partidos de la temporada. Es colíder con el Sevilla. Los dirigidos por Pellegrini llevan 2 victorias, 2 goles y ningún gol encajado en lo que ya es la 7ª temporada de Pellegrini al mando del Betis. Y vámonos a hablar de otro entrenador. Hablemos de José Mourinho, que hoy se estrena en el Santiago Bernabéu. Hoy regresa José Mourinho al Bernabéu después de 13 años, 4.833 días más tarde de su último partido como entrenador del Real Madrid, en aquella ocasión cuando dejó de ser entrenador del conjunto blanco. El portugués afronta este miércoles ante la Real Sociedad su primer partido en casa en su segunda etapa, con un perfil bajo, diferente al que hemos visto de José Mourinho en su época anterior. Esto dijo en la rueda de prensa sobre su regreso al Santiago Bernabéu, el entrenador del Real Madrid. Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión, y apoyar el equipo. Esto para mí es lo más importante. Yo no soy importante. Me preguntas por mi feeling. Yo te digo que soy perfectamente capaz de controlar mis emociones y de jugar con normalidad. Pasamos del Special One, después al Happy One, ahora a un Mourinho que controla sus emociones, sobre todo en la rueda de prensa. El partido también rendirá homenaje a Cucurella y Oyarzábal como campeones del mundo, con la Copa del Mundo presente en el césped. Antes del encuentro, Mourinho prepara rotaciones con la entrada de Cucurella y Trent en los laterales y posiblemente Rüdiger en el centro de la saga, mientras Tchouaméni sigue sin entrenarse con el grupo. Ojo, ¿qué será lo que le está pasando a Tchouaméni, que no ha tenido protagonismo todavía en este inicio de temporada? La Real Sociedad llega tras perder 1-0 con el Betis y con varias bajas. Además, el Real Madrid presentó oficialmente a su último fichaje de esta temporada, a Jan Diomandé, por el que pagó el fichaje más caro en la historia del club, y recordemos que firmó hasta el año 2033 y llevará el dorsal número 25. En su presentación recordó que Mourinho lo llamó para convencerle de fichar por el Real Madrid. Tenemos que hablar de árbitros, tenemos que hablar del CTA, porque
porque a pesar de que Mourinho dijo que confiaba en el arbitraje español, pues bueno, empezamos a ver ya los primeros vídeos de ese tiempo de revisión, y el Comité Técnico de Árbitros en el tiempo de revisión reconoció que la expulsión de Yuri Berchichi en el Athletic de Bilbao contra Sevilla fue un error claro y manifiesto que además el VAR debió haber corregido sin hacerlo. Según el CTA, Miguel Sierra no tenía posibilidad de llegar al balón y lo que hizo fue alejarlo, por lo que la acción solo merecía tiro libre directo sin tarjeta. El Athletic jugó prácticamente todo el partido con 10 y el Sevilla acabó ganando ese encuentro 3-1. Hay que decir que el Athletic de Bilbao presentó recurso para que le quitaran la tarjeta roja a Yuri Berchiche y al final ese recurso no fue aprobado. No se le quita la tarjeta roja a Yuri Berchiche y el jugador no podrá estar presente en el siguiente partido, que es contra el Fútbol Club Barcelona. Yo me pregunto si este tipo de instancias, como por ejemplo el tiempo de revisión, sirven de algo, si al final reconocen errores pero no los enmiendan. Sigamos hablando del tiempo de revisión porque el programa también avaló la roja de Lenormand en el Atlético Villarreal por penalti en zona doxo y la roja a Kiko Femenía en el Alavés Getafe por juego brusco grave. Lo más llamativo sigue siendo que el CTA eligió no analizar una de las jugadas más polémicas que hemos tenido en este inicio de temporada, por ejemplo esa patada que recibió Vinicius Junior por parte de Calatrava en el minuto 3 de partido entre el Español y el Real Madrid. Y tenemos que hablar de entrenadores españoles en el exterior. Xavi ha sido presentado como seleccionador de Holanda. Xavi Hernández fue presentado como nuevo seleccionador de Países Bajos tras las negativas de, Pep Guardiola y Arne Slot, lo que hace que Xavi Hernández haya sido la tercera opción para dirigir el seleccionado holandés. Escuchemos lo que dice en su presentación. Xavi Hernández. Xavi. Yeah. Okay. So I heard that Xavi like chocolate. Well, it's not a bad position after Guardiola and after Slot, no? Third position. At least we are in the podium. El exentrenador del Barcelona bromeó sobre esa tercera posición diciendo que no era una mala posición, que está por lo menos en el podio después de haber sido la tercera opción después de Guardiola y Arne Slot. El director de fútbol de la Federación Neerlandesa, Nigel de Jong, quien fue el que lo echó a la bagua diciendo que era la tercera opción, también dijo que le gustaba la contratación de Xavi teniendo en cuenta que es un hijo del fútbol neerlandés por los entrenadores que había tenido en su pasado como jugador del Fútbol Club Barcelona. Ahora sí saludo a don Ethan Garbín. Buenos días, Guillo. Que llega y me trae una noticia polideportiva muy curiosa. Cae la pareja más inesperada del cuadro de dobles mixtos del US Open. Pues sí, así es. Carlos Alcaraz y Serena Williams, una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos, se despiden del cuadro de dobles mixtos del US Open. La pareja cayó en cuartos de final ante Fabio Cobolli y Belinda Bencic por 5-4 y 4-1 en apenas 55 minutos de partido. El poco descanso entre partidos y la falta de ritmo, especialmente en el caso de Carlos Alcaraz, le pasaron factura. El español no competía, recordemos, desde abril y se centrará ahora en el torneo individual que tiene la próxima semana. Alcaraz será el segundo cabeza de serie tras la baja de Jannik Sinner y debutará el 30 de agosto o el 1 de septiembre. Muchas gracias, Itam. Y pasamos ahora a nuestra tertulia de Deportes en Libertad, porque hoy nos visita Natalia Fernández. Natalia Fernández, bienvenida a Deportes en Libertad otra vez. Muy buenos días, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar con Ethan Garbín sobre Julián Álvarez. Bueno, qué cosas, ¿no? En este mercado de fichajes. Culebrón. Viene siendo el gran protagonista del culebrón del mercado, Julián Álvarez, quien hemos conocido ahora de última hora, como escribía Rubén Uría en su cuenta de X, que no se ha entrenado con el equipo en el entrenamiento de esta mañana, no se ha entrenado con el Atlético de Madrid y que se sentía mal anoche y que puede que esté indispuesto físicamente para reencontrarse con sus compañeros en el entrenamiento de esta mañana bajo el mando del Cholo Simeone. Se nos hacía extraño, tanto a Julio López Peña, Atlético de Pro, nuestro técnico aquí, y a mí, que no hubiéramos visto imágenes de Julián Álvarez todavía sobre el césped de entrenamiento en el Cerro del Espino, donde se entrena el Atlético de Madrid, después de lo que fue esos abucheos del fin de semana. Yo no sé ustedes, como atléticos, cómo ven esto. O sea, está Julián Álvarez fuera, pero parece que no quiere irse al Arsenal.
Yo voy a creer en la inocencia y voy a pensar que realmente ha pasado una mala noche, está malo y hoy no ha podido entrenar. Le das el beneficio de la duda. Qué remedio, pero vamos, pinta muy mal, pinta falta de compromiso sobre el campo y como también ya empiece a faltar, que sí que es verdad que puede estar mal mentalmente, lo hablamos justo antes de entrar, pero yo también puedo tener un mal día y tengo que venir a trabajar. El compromiso es lo que no puede faltar. Como cualquier cristiano. Y precisamente mentalmente no está muy bien, tampoco se quiere ir al Arsenal por las consecuencias que podría tener con los visados, de que no puede ir toda su familia. Entonces, ¿qué quieres, Julián? Es que firmaste un contrato. Esto no es cosa de niños, esto tienes que ser profesional y de hecho también lo hablábamos. El Arsenal ya ha metido esa coletilla de... Si finalmente llegamos a un acuerdo, ojo, cuidado, Julián, que vas a tener que cumplir, que aquí no vas a venir para el año que viene a fichar por el Barcelona, ¿sabes? Igual no se le está poniendo tan fácil todo a Julián Álvarez como él esperaba. Eso es lo importante del negro sobre blanco en el mundo jurídico, en el mundo de los contratos y de las firmas, las cosas que uno firma, las cosas que uno acepta a la hora de firmar. Hablábamos con Ethan Garvin ahora fuera de micrófonos y recordábamos un vídeo de Julián Álvarez de marzo de este año, donde decía que quería permanecer en el Atlético de Madrid, que quería ser uno de los capitanes, uno de los referentes, y ahora cambia de opinión justo pocos meses después de haber hecho esas declaraciones. Él decía que estaba muy feliz, no creo que nadie le pusiese una pistola en la cabeza, y que se veía retirándose en el Atleti, que se veía pues pasado 10 años, creo que era la pregunta o así, ya como jugadores más veteranos, como Koke o Black, no sé qué, sumando también en otro tipo de roles, ayudando a los jóvenes. Y ahora de la noche a la mañana de repente somos su enemigo número uno. Entonces la situación de Julián es un poco rara. Siempre hemos dicho que parece ser que está muy mal aconsejado, que se ha confundido sobre todo en las formas y, como bien decís, se le pone un panorama bastante complicado porque el Arsenal no es tonto, está diciendo, vale, muy bien, yo te saco de la cárcel del Atleti, ¿no? Perfecto. Pero no quiero que en 6 meses... No me la vas a montar a mí ahora, después, que ahora que te estoy fichando y estoy pagando una morterada por ti. Entonces, esta mañana un periodista decía que bueno, que ayer iba con su familia y con sus hijos paseando y que hubo aficionados que le insultaron y no sé qué, y que eso le ha hecho estar muy afectado psicológicamente porque sus hijos se pusieron a llorar, etcétera. No es algo que deba hacer la gente, es decir, si le ven paseando por la calle, lógicamente no le tienes que insultar, pero al final él ha creado un clima de tensión con la afición que puede llevarte a vivir este tipo de situaciones y que desde luego no puedes faltar a entrenar pues eso, porque te hayan insultado. Y mientras tanto en Barcelona siguen las campañas diciendo que Julián Álvarez está atrapado, que Julián Álvarez está secuestrado. Aquí es que es lo que tú decías, Natalia, o sea, él firmó un contrato, él dio su consentimiento para firmar por 6 años con el Atlético de Madrid y está, pues el Atlético de Madrid cumple su contrato con Julián Álvarez, permitiéndole entrenarse, permitiéndole jugar y también pagándole el salario que se compromete a pagarle dentro de ese contrato. Mientras tanto, Julián Álvarez no entrena, no presenta una buena actitud en su espacio de trabajo y ahora se quiere ir rompiendo ese contrato que firmó en un momento. Si esto es muy fácil, el Barcelona quiere a Julián Álvarez se quiere ir, 500 millones de euros. Ahí está la cláusula, está en el contrato. Está firmado hace 2 años, que tampoco es un contrato de hace 15 años. Hubieses firmado 150 Eso o 200 diciendo, venga, perfecto, yo me voy al Atleti, pero como yo lo quiero como trampolín, aunque no lo diga públicamente, yo lo quiero como trampolín, pongo una cláusula de 150 millones. No pongas una de 500. Y es que yo no entiendo qué precede o a qué se aferra Julián Álvarez, porque es que el Atlético de Madrid nunca ha permitido una salida de esta manera anteriormente. Claro, muchos recuerdan, es que Griezmann se fue al Barça, pero es que Griezmann se fue al Barça porque el Barça pagó la cláusula que había en el contrato de 120 millones, Arda Turán juraría que igual, se va por la cláusula de 60, si no recuerdo mal. Entonces, en su momento, el Real Madrid quería a Falcao García no se pudo ir al Real Madrid, Falcao García se terminó yendo al Mónaco, el Diego Forlán salió al Inter de Milán, el Kun Agüero salió al Manchester City. Es que no hemos visto a un Atlético de Madrid que deje ir a sus estrellas a rivales con los que compite directamente en la liga de manera así, pues tan fácil y tan olímpica. Y además, Guillo, el otro día estaba yo discutiendo con mi hermano porque le encanta meter el dedo en la llaga y bueno, diciendo, no, es que la cárcel. Digo, espérate que ahora va el Atleti al Barça y le dice, oye, mira, te voy a ofrecer por Rafinha 75 millones a pagar en 10 años un par de caramelos y
y te dejo que le hagas un homenaje. Y seguro que el Barça se pone a bailar, a tocar el tambor y dice, ¡buah, qué buena es la oferta! Sí, Oye, sí. bendita cárcel, ¿eh? Yo también quiero esa ficha que está cobrando Julián Álvarez. También quiero lo mal que se ha portado él, cómo está el club intentando su adaptación, intentando apartarle de toda la polémica. Yo también quiero ese tipo de cárcel. Es que yo creo que también se está frivolizando con ese tema. Ahora que estamos hablando de frivolizar con términos y con afirmaciones, yo creo que se frivoliza, y sobre todo en el mundo del fútbol y en el mundo laboral, cuando estamos en una época en la que hay esclavitud laboral, en una época en la que varios jugadores de fútbol que tienen un sueño de llegar a ser futbolistas en algún momento sufren y caen muchas veces en redes de tratas de personas. Pues no podemos decir que un jugador como Julián Álvarez está siendo secuestrado y que un jugador como Julián Álvarez está contra su voluntad jugando al fútbol con uno de los mejores contratos a los que puede aspirar un deportista. Eso es, y que, venga, vale, el Atleti no es el Barça, pero que tampoco estás en un segunda división, ¿sabes? Sí, estás con un equipo estás que luchando aspira en Liga, estás luchando en Champions, Eres semifinalista de Champions, Copa, echando al Barça precisamente, es decir, de Liga y de Copa. De Liga y de Copa. Eres finalista de Copa del Rey, igual si hubieses marcado ese penalti quizá también fueses campeón, pero quién sabe, ¿sabes? Y ahí le perdonamos. Y si no hubiese fallado el del Madrid el año pasado, pero bueno, que son cosas del fútbol, pero al final es que los traspasos entre los clubes grandes de todas las ligas no se dan. Es que es así, es que tú no se lo quieres vender a tu máximo rival. Ahora, por ejemplo, se va a ver el del Chelsea City a lo mejor por Enzo Fernández. Ha dicho el Chelsea, ¿le quieres? Venga, 150 millones. 150 millones tiene sí, que pagar. no te vas. Es decir, si a lo mejor al Madrid de turno se lo vende por 100 millones, 120, al City le pide 150. Es que recordemos que el Atleti tenía fichado a James Rodríguez y después del 7-2 dice Florentino, de eso nada. No se lo vamos a dar al Atlético de Madrid. Mejor no, sí. Y era un traspaso que se iba a dar después de muchos años. Pues, ¿qué traspasos ha dado? Llorente, que es una venta alucinante del Madrid, porque Llorente en esa época... Y se nota el error que cometió no valía tanto. Claro, pero se nota el error que cometió el Real Madrid cuando en su momento sentía que estaba saliendo de un jugador que no podía tener protagonismo en la plantilla, pero reforzó a un equipo rival. Sí, y ahí están las cifras y ahí está cómo está ahora Marcos Llorente y vamos. Pero siempre sobrepagando. Es que si no te lo venden. Es la única posibilidad que tienes de fichar a un futbolista de un equipo rival. O pagas de más y al club le puede interesar decir, venga, al menos recibo más dinero, o no te lo va a vender en igualdad de condiciones. Nos quedan 5 días de este culebrón. Yo hablaba bajo de los 500 millones a 300 millones. Si el Barça quiere a Julián Álvarez y viene con 300 millones... Pero el tema es cómo los va a pagar el Barça. No, claro, es que esa es otra. Sí. Toma, te doy 120, pero en 8 años. Que somos el Corte Inglés con financiación. Vídeos de Laporta en los semáforos con los ukeleles y los malabares. O cuántos palcos VIP puede incluir Laporta en la operación. Miren, le doy al Atlético de Madrid estos palcos VIP del Camp Nou para poder traer a Julián Álvarez. Hablaba yo con Julio López Peña y le decía, pues al final que termine yendo al Barcelona, porque también contratan a un jugador, se quedan sin pasta y termina con una plantilla llena no de delanteros, sino de atacantes. A ver a quién alineas y a ver cómo manejas esa situación. Lamine Yamal estaba escrito, ¿no? Que está súper triste. Igual es que él se quiere venir a la Leti. Igual él puede ser la clave. A ver, 300 millones más Lamine, adelante. Puede ser, está. Puede ser una opción. Es que también tiene recursos el Barcelona para tratar de hacer un cambio. Bueno, decían que ahora con la venta de Casado, la posible venta de a lo mejor de John Valde, tal, que iban a intentar hacer otra oferta, pero que iba a ser de 120 millones, 130. Pues tío, si es que quieres que se vuelvan a reír de ti, ¿verdad? Si lo estás deseando, pues hazla. Pues hazla. Sí, tiene que hacer la oferta. Nos quedan, como hemos dicho, 5 días todavía de esta culebrón, esta telenovela del verano con Julián Álvarez. A ver dónde termina. Se irá a otra liga, permanecerá en la nuestra, no lo sabemos de momento, pero de momento sí. Lo que tenemos seguro es que mañana estaremos aquí en Deportes en Libertad, otra vez a las 10 y 10 de la mañana. Deportes en Radio Libertad.